Bien, mi nombre es Nicolás García y soy el pastor de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Este vídeo es para que conste a quienes le pueda interesar. Está titulado ¿Por qué ya no soy evangélico? La respuesta más sencilla y directa es por coherencia, por integridad. Bajo el paraguas evangélico, hace ya bastante tiempo que malconviven multitud de grupos que nada tienen que ver con la auténtica fe cristiana. La Iglesia evangélica, como la Iglesia católico-romana, ha acabado cristianizando tantas prácticas y doctrinas paganas que la confusión reinante actual ha desdibujado por completo la posibilidad de afirmar que haya una fe que fuera una vez dada a los santos, como está escrito en Judas 3. De hecho, algunos pastores con los que he hablado niegan que exista una sola fe. Y muchos niegan que sea posible ponernos de acuerdo en una misma mente y en un mismo parecer. Algo a lo que la palabra de Dios nos exhorta con toda claridad en multitud de pasajes, como por ejemplo los que les voy a citar. En Romanos 15, del 4 al 6, está escrito que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, dice el apóstol Pablo, un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como digo, eso está en Romanos 15, del 4 al 6. Otro pasaje en el que también Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. También, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 2 Corintios 13:11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:12. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Filipenses 3:16. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 Pedro 3:8. Como pueden ver, no son pocos los pasajes que nos exhortan a ponernos de acuerdo en una misma cosa. A pesar de ello, muchos pastores actualmente están enseñando justamente lo contrario, que no es posible. La pregunta es, ¿no están creyendo una mentira? ¿No están enseñando contra lo establecido por Dios en las Sagradas Escrituras? Hace ya mucho que no me identifico con el término evangélico. Es más, debo confesar que en muchos casos, incluso he llegado a sentir vergüenza de que me identifiquen como tal. Pues en aras de una evangelización mal entendida, de un afán de crecimiento por la ambición de notoriedad, se ha diluido y se ha manipulado tanto la verdad, que actualmente encontramos posturas tan dispares y antagónicas en el seno de la llamada Iglesia evangélica,
que ya nadie sabe qué significan esos dos términos. Iglesia evangélica. En cuestiones de fe no todo vale. Si no tuviésemos las Sagradas Escrituras, estaríamos abocados a la desaparición total, ante la imposibilidad de identificar la verdad. Pero tenemos la palabra de Dios, que está siendo vilmente pisoteada y atacada justamente por aquellos mismos que deberían estar dispuestos a dar su vida por defenderla. Pero les puede el afán de la riqueza, el amor al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que no provienen del Padre, sino del mundo. Y sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 de Juan 2, del 15 al 17. El deseo de agradar a los hombres ha nublado el entendimiento de muchos, de modo que han perdido la capacidad de discernimiento. Escuchando a espíritus engañadores, enseñan doctrinas de demonios, de modo que se han desviado completamente de la verdad, arrastrando tras de sí a multitudes, tal y como profetizara el apóstol de los gentiles en Hechos capítulo 20, versículo 30, y en 1 de Timoteo 4, del 1 en adelante. Lo malo es que son precisamente los que más lejos de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras están, quienes por notoriedad son en muchos casos los que nos representan en las instituciones que una vez fueron cristianas y que hoy solo son poco menos que empresas religiosas que como parásitos viven de la fe y del dinero de los cristianos. Palabras como las del apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo, segunda de Juan, versículos del 9 al 10, hoy en día no son consideradas políticamente correctas, sino que a los ojos de muchos evangélicos son tenidas por falta de amor, aun cuando pertenecen a la verdad revelada en la palabra de Dios mismo. Verdad que está siendo pisoteada, vituperada, no solo por aquellos que nos representan, sino por todos los evangélicos que los siguen sin ejercer el más mínimo discernimiento espiritual por la ignorancia que tienen de las Sagradas Escrituras. Como borregos que son llevados al matadero, multitudes están siendo engañadas por melodías que adormecen las conciencias, quienes creyendo estar en caminos de rectitud, la verdad es que van por caminos cuyo fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Por todo lo anterior, desde aquí, mi más absoluta repulsa por ese falso evangelio que no tiene en cuenta las Sagradas Escrituras, por ese evangelio adulterado que se limita a decirles a las gentes lo que desean oír en un afán recaudatorio que les permita vivir como señores feudales, vendiendo la verdad a precio de saldo, a cambio de un poco vano reconocimiento o simplemente de unas pocas monedas que les permitan otro traje de diseño u otro reloj de oro. Por tanto, porque hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo, que no me identifico con lo evangélico, porque cada día que pasa me siento más lejos de lo que eso significa, y a menos que los evangélicos vuelvan o retornen al origen, es decir, a la fe bíblica, sin pretender dar lecciones a nadie, pero en un ejercicio de integridad y para no confundir a nadie, he decidido dejar de ser evangélico. Por esta razón he solicitado la baja de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FEDEDE. He solicitado la baja de la Alianza Evangélica Española, la AEE. He solicitado la baja del Consejo Evangélico de las Islas Canarias,
He solicitado la baja de la Asociación de Ministros Evangélicos de las Islas Canarias y de cuantas instituciones evangélicas perteneciera. Es posible que a algunos mi postura les parezca demasiado drástica, extremista incluso. Sin embargo, para que se hagan una idea real del nivel de corrupción al que la Iglesia evangélica ha llegado en nuestros días, debajo de este vídeo tienen varios documentos en formato PDF. Se trata de mi correspondencia con el Consejo Evangélico de las Islas Canarias. Comienzan con una carta en la que me notifican que 4 pastores pentecostales me denuncian porque se sienten ofendidos por los vídeos en los que enseño la palabra de Dios. La palabra de Dios les ofende y reaccionan intentando impedirme cumplir con la obligación de mi ministerio. Yo les invito a que descarguen esos archivos y lo lean por orden, tal como están. Verán que no tienen desperdicio. Verán una institución que se supone cristiana defender el derecho de los mentirosos mercaderes de la fe a decir lo que ellos quieran, por absurdo o descabellado que parezca, e intentar tapar la boca, negar el mismo derecho a quienes advertimos al pueblo de Dios contra tales lobos rapaces. Comprobarán el afán de acogerse a la letra de los estatutos, a la letra de la política que se pretende imponer como más importante que la palabra de Dios. Por todo esto renuncio a seguir considerándome evangélico. De aquí en adelante la única filiación con la que me identificaré será la de cristiano, discípulo de Cristo. No pretendo ni deseo más apellidos que este, porque es evidente que todo lo que está ocurriendo es parte de la apostasía que estaba profetizada para este tiempo. Estamos en los tiempos finales. El mundo se acerca al límite de su maldad y el Señor ya está montado en su caballo blanco, dispuesto para su regreso. Por esta razón, invito a todos los que están viendo este vídeo, a todos aquellos que han nacido de nuevo, que aman a Dios y a su palabra, los invito a salir de las congregaciones y de los grupos que mercantilizan la fe, a salir de aquellos lugares en los que los hombres ocupan el lugar de Dios y demandan ser respetados por encima del propio Creador o de su palabra. Salgan de esos lugares en los que la palabra de Dios no sea la base de todo cuanto se dice o se hace. Por lo cual, como está escrito, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice el apóstol Pablo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid de en medio de ellos. Así está escrito, es palabra de Dios. Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 17 al 18. Busquen congregaciones en las que Dios sea el centro, en las que la palabra de Dios esté por encima de las modas filosóficas de los hombres, de los vientos de doctrinas. Busquen hombres de Dios que les sirvan por amor de Cristo y que no les conviertan a ustedes en siervos de ellos. Dios tenga misericordia de su iglesia. Les pido que me ayuden a orar para que el pueblo de Dios abra los ojos a la realidad de lo que está sucediendo.
No olviden ver los documentos que acompañan este vídeo. Comprobarán todo cuanto les estoy diciendo. Luego, tomen una decisión. ¿Seguirán cerrando los ojos o los abrirán? Que Dios les bendiga.